Constantino Urcullo, don Constantino Urcullo, nuestro analista internacional, nos acompaña esta tarde para hablar justamente de las elecciones en Francia. Don Constantino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy bien, usted todo bien, lo veo muy alentadito. Sí. Sí. A usted también. Bienvenido. Hace días no teníamos el placer y el honor de tenerlo en estos micrófonos. Sé que han dado de país en país. Han andado trabajando. Trabajando, sí, por supuesto, pero además le dieron un reconocimiento al gobierno de Francia. Sí, me dieron la Legión de Honor. Imagínese. Sí. Muy honrado con eso. Y por eso hoy viene a hablar de Francia. Bueno, porque me interesa. Sí, no, felicidades, de verdad. Gracias. Con toda la sinceridad, usted sabe lo que lo estimo. Bueno, hablemos de las elecciones en Francia. Antes de hablar de Emmanuel Macron, el ganador, quiero hablar sobre el proceso electoral en Francia. ¿Verdad? François Hollande, el actual presidente, decide en un momento no buscar la reelección y se abre, entiendo, don Constantino, usted me dirige, por favor, se abre una opción de 4 candidatos a la presidencia de Francia. Podemos arrancar ahí. Sí, no, eran más, eran como 11, pero realmente los que tenían posibilidades eran estos 4 y las encuestas ahí no se equivocaron. Es decir, ahora se ha puesto de moda decir que las encuestas se equivocan, ¿no? Sí. Ahí lo que señalaron las encuestas fueron más o menos los resultados que se dieron entre el candidato del centro derecha, el candidato del Partido Socialista, la señora Marine Le Pen de la extrema derecha y un candidato nuevo que era Emmanuel Macron, que había sido ministro del señor Hollande, presidente de Francia, pero que sale de su gobierno y forma un nuevo partido en marcha y en un año se lanza y progresa aceleradamente. Esto me recuerda a mí lo que hizo Tom Solís en el año 2002 aquí en Costa Rica, ¿verdad? En 7 meses montó un partido y saliendo también de la entraña del partido de gobierno en aquel entonces, Don Otón. Y bueno, el señor Macron se define como un candidato de centro, rompe la dicotomía, rompe las fronteras políticas que existían en Francia entre izquierda y derecha rígidas y se posiciona como un candidato de centro y se denomina social liberal. La sociedad francesa, vamos a ver, la sociedad europea se mueve durante los últimos años en algunos de los países, don Constantino, en Gran Bretaña, por ejemplo, con el ejemplo del Brexit, entre el miedo, digamos, a lo diferente, a lo ajeno, ¿verdad? Siendo un continente que migró durante 2 guerras mundiales, por ejemplo, hacia otros continentes. Pero el caso de Francia, la cuna de la libertad, la fraternidad, los derechos humanos. Sí, la Revolución Francesa. ¿Cómo se mueve hoy la sociedad francesa? ¿Se mueve en ese mismo terror o efectivamente la cuna, digamos, de esa fuente de fraternidad hacia el mundo? Bueno, mire, lo que pasa es que, empezando por Europa, que usted mencionaba la sociedad europea está atravesada por múltiples contradicciones en este momento. Hay una contradicción entre los países del norte y los países del sur. Los países del norte, liderados por Alemania, le exigen austeridad a los países del sur, a Italia menos, pero a Grecia le exigieron una gran autoridad, a España se la han exigido. Y entonces eso es una línea de fractura que atraviesa toda la sociedad europea. Otra línea de fractura es la línea de fractura que va del este al oeste, entre los países del espacio postsoviético que estuvieron bajo el control de la Unión Soviética y los países de Europa occidental, donde son sociedades muy diferentes que han querido integrarse a la Unión Europea, pero también hay una contradicción entre Europa como un todo y Rusia. Es decir, y entonces usted ve que, por ejemplo, hay sectores en Europa que le tienen miedo al avance ruso después de lo de Crimea y de Ucrania. En Francia, ¿cómo se refleja todas estas múltiples contradicciones? Francia ha perdido dinamismo económico, el gran dínamo económico europeo es Alemania. Por otra parte, Francia tiene casi un 10% de su población que son inmigrantes originarios de países musulmanes. Francia tiene un gran Estado que consume mucho
y no ha sido tan productivo en el terreno económico como lo ha sido Alemania. Entonces hay reformas ahí postergadas. Los sectores industriales, trabajadores han sido afectados por la crisis económica francesa, y esos sectores que eran del Partido Comunista pasaron a ser de la señora Le Pen, que habla en contra de la globalización, que habla en contra de Alemania y que tiene coqueteos importantes con Moscú. Entonces es una sociedad donde ya la división que se esbozó después de 1958 con la Quinta República y la Constitución entre un núcleo de partidos de izquierda y otro de derecha, ya no se definido en torno al tema Estado-mercado. Hoy día hay una serie de cosas que dividen a la sociedad francesa: inmigrantes, actitud hacia Rusia, actitud hacia Alemania, actitud siempre con respecto a la eficiencia del Estado francés y su papel económico en el mundo. Entonces, la política en Francia se ha complicado más allá de esos dos polos bipartidistas, claro, y hacen irrupción otras fuerzas y otros partidos. Ok, pero por ejemplo, en el plano económico, ahora sí, perdón, se da la primera votación, quedan dos candidatos nada más, Marine Le Pen y Emmanuel Macron. ¿Se dice Macron? Macron. Voy a decir Macron porque no me sale. No, es que eso es lo primero que uno tiene que aprender cuando aprende francés, son las nasales. Es la parte más difícil. Sí, por eso voy a seguir diciendo Macron. Voy a decir Macron hoy. A mí es que se me sale el No, está bien, sí. Buenísimo. Pero yo voy a seguir diciendo Macron porque no me va a salir. Bueno, quedan Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Podemos hablar de las diferencias entre ambos en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, en lo económico, ¿cuáles eran las diferencias entre ellos? Bueno, en lo económico, Macron piensa y cree más que es importante recurrir más a los mecanismos de mercado. Le Pen es proteccionista, cree que el Estado tiene que intervenir más en ciertos sectores de la economía, aunque también tiene algunas tesis de carácter liberal en economía. En eso yo diría que hay una diferencia importante, porque Macron se define como liberal. Claramente dice que hay que reformular y reestructurar el Estado francés y el intervencionismo económico del Estado en economía francesa. Ella tiende a ser un poco más proteccionista, pero proteccionista en la versión no de izquierda, sino a la Trump. Ahí no es America First como Donald Trump, sino Francia primero, ¿verdad? ¿Cómo se diría en francés? France la première o France en avant. Ok. Eso de lo económico. Vamos al campo de la migración, de la inmigración sería en este caso. Sí. ¿Cuál es la posición de Macron? Macron tiene una posición dura contra el terrorismo, que es la misma del presidente Hollande, pero no tiene una posición, por ejemplo, como la de la señora Le Pen, que lo que plantea es que se acaba la inmigración y que inclusive gente que nació en Francia, pero que es de origen musulmán, pueden perder la nacionalidad francesa y que va a haber que expulsar a inmigrantes. Eso lo estaba planteando claramente, y no aceptar más inmigración. Yo diría que Macron lo que está planteando es un control de la migración, dureza policial con relación al terrorismo, pero no persecuta en contra de la gente de orígenes diferentes. Sí, es complicado, voy a hacer un paréntesis aquí, es complicado en la era de las posverdades, digamos, partir de falacias para establecer argumentos válidos, porque, por ejemplo, cuando uno ve los ataques terroristas en Francia, ¿verdad? Han ocurrido a manos de franceses. Sí, de origen de África del Norte y de familias musulmanas, ¿verdad? Así es, pero son franceses. Son franceses, claro. Eso es lo complicado, partir de la falacia de que usted puede echar extranjeros, por ejemplo, sí, y para el terrorismo. No, y ahí hay una cierta responsabilidad de Francia como nación, en el sentido que usualmente estos jóvenes vienen de zonas empobrecidas en Francia. Es decir, ahí hay una discusión, hay dos grandes profesores que discuten esto, Gilles Kepel y Olivier Roy. Uno de ellos sostiene que el problema se origina en que Francia no ha sabido integrar adecuadamente a esos hijos de migrantes de primera generación, y que entonces la segunda generación o la tercera
crecen marginados en la sociedad francesa, marginados por su diferencia, porque tienen otro color de piel, tienen otros apellidos, tienen otra religión muy diferente a la religión que practican la mayoría de los franceses de origen, que se llama, y entonces que gran parte de que esos jóvenes entren en la cuestión yihadista proviene de su propia marginación social, que no son integrados enteramente en esa sociedad, y no tanto, y eso es una discusión, no tanto de que suscriban o no al Islam, porque lo que se ha encontrado es que muchos de ellos lo que tienen son antecedentes de pequeña delincuencia, de tráfico de drogas, pero no tienen formación religiosa yihadista. Sí, es interesante, no son extremistas religiosos. Tienen todos un cierto grado de iniciación al discurso yihadista, pero no son jóvenes que tengan una formación musulmana rígida y muy elaborada y racionalicen mucho su cosa, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea argumentativa, puede ser que hayan llegado, digamos, al extremismo religioso como consecuencia de la marginación social. Marginación, ¿verdad? Sí. Y no que sean marginados sociales por ser extremistas religiosos. Hay una parte del argumento que opera así. Otra parte es que hay algunos de ellos que realmente son extremistas religiosos y hay actividad de células extremistas en Francia. Pero esa es una discusión, yo diría, que está en curso en Francia. Ya le digo, esos dos grandes profesores que son grandes estudiosos del Islam y del mundo árabe, tienen esa bronca entre ellos. Yo la sigo con alguna asiduidad y realmente no me he decantado ni por una o por otra posición, sino que reconozco que hay algún tipo de razón en ambas posiciones. En cuanto a la relación con Estados Unidos, la relación con Estados Unidos es ambigua de la señora Le Pen, porque bueno, ella dice que hay que estar más cercanos de los rusos. ¿Ah? Y cuando hablamos de rusos hay que olvidarse de que los rusos son comunistas. Los rusos hoy día lo que representan es la gran tendencia histórica de Rusia de ser una gran potencia euroasiática. Y Vladimir Putin es un descendiente de los secretarios generales del Partido Comunista, pero también de los zares. Entonces, Rusia tiene pretensiones de influencia en lo que perdió la Unión Soviética, que fue el espacio postsoviético, los países de Europa del Este, pero Rusia lo que quiere es recuperar alguno de esos terrenos, se siente amenazada por la OTAN, que ha querido llegar hasta sus fronteras, y entonces hay políticos en Francia, y no solo la señora Le Pen, sino el candidato de centro derecha, el señor Fillon, que coqueteaba también con Vladimir Putin. Entonces un poco la señora Le Pen trata de jugar un poco a la equidistancia, un poquito inclinada hacia el lado ruso, y recibió préstamos de bancos rusos para la campaña. Por el otro lado, el señor Macron representa una línea también de cierta independencia con relación a la política de los Estados Unidos, ¿no? Pero es, yo diría, alguien más cercano a los Estados Unidos, un cierto sesgo pro Estados Unidos, pero es un sesgo que se les hace difícil. ¿Por qué? Porque Trump ha simpatizado con la señora Le Pen, en la cual ve una hermana de la internacional populista, ¿verdad? Entonces, el asunto no está tan claro, ¿verdad? En ese sentido, pero obviamente la señora Le Pen quería sacar a Francia de la OTAN, quería sacar a Francia de la Unión Europea, y tenía una posición dura en cuanto al europeísmo y un nacionalismo tipo Trump, de que Francia se la puede jugar sola en el mundo globalizado, cosa que es bastante difícil de aceptar, y el señor Macron, su gran adhesión es a revigorizar la alianza con Alemania y con la señora Merkel, y volver otra vez a reiniciar, darle un reset a la Unión Europea y reiniciar la relación con Alemania y Francia como los motores de la integración europea. Sí, es muy curioso. Ahora que hablaba usted de Vladimir Putin, a mí en algunos aspectos Putin me recuerda a Pedro el Grande en cuanto a
al querer establecer, digamos, su área de influencia en medio de culturas muy diferentes. Están en territorio ruso, además. Y es muy interesante. Claro, pero es que ahí hay antecedentes históricos. Bueno que usted cite a Pedro el Grande. Pedro el Grande fue un zar que se da cuenta que Rusia está atrasada y entonces vuelve sus ojos hacia Europa. Ajá. A aprender de Europa, se va a los astilleros holandeses a ver cómo se construyen los barcos holandeses, incursiona en las cortes europeas. La relación de los franceses con la corte rusa ha sido también muy interesante. Algunos de los filósofos iluministas, ya yo no recuerdo si era Diderot o Voltaire, tenían relación con la zarina, de explicarle sus ideas, pero el tema está en que Rusia es un actor muy especial, porque no es un poder eslavo asiático únicamente, sino que tiene una propensión como la de Pedro el Grande a volcarse hacia Europa. Uh-huh. Y yo sí recordaba estos días con mis alumnos en el curso que yo les doy sobre geopolítica, les recordaba un elemento importante. Cuando los rusos derrotan a Napoleón, el ejército ruso llega hasta París y el zar le hace revista de cerca de 200,000 tropas en el Palacio de Versalles. O sea, que Rusia no ha sido exclusivamente un poder asiático, sino que Rusia ha tenido siempre pretensiones hacia Europa y hacia Europa occidental. Entonces, lo que estamos viendo es una resurrección de ese impulso o de ese instinto permanente en Rusia, que ha sido una gran potencia desde hace 3, 4 siglos, de volverse a hacerse presente, no solo en el escenario europeo, sino en el escenario internacional. Y Putin ha utilizado esa, primero la depresión que significó la caída del Imperio Soviético, uh-huh, y luego el ascenso que logró Rusia con los precios del petróleo altos hace unos años para volver a posicionarse como una gran potencia, proyectar su poder, y qué mejor lugar que hacerlo que en Europa, donde hay antecedentes de esa presencia rusa. Sí, a mí me asusta un poco Putin, porque si hay Macri hay Macron, y si hay Putin, lo leí ayer en un meme, sí, en redes sociales, estaba interesante. Pero bueno, don Constantino, regresemos a Francia en lo particular. En cuanto a la relación con Estados Unidos, me la insinuó ahora que me dio la respuesta de Rusia. Pero entonces, Macron, digamos, tiende a ser cercano a los Estados Unidos, pero no necesariamente a Trump. Tiende a ser cercano a la Alianza Atlántica, digamos. Ajá, a la OTAN. A la OTAN en lo militar y a esa relación transatlántica que se establece entre Europa y los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y con mayor intensidad, uh-huh, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no quiero olvidar que Francia es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a ver, en términos de seguridad internacional, ¿hay alguna diferencia que a usted le parece que puede ser que sea digna de resaltar entre Macron y Le Pen? Yo diría que sí, digamos. Primero es esa alianza con Rusia. Uh-huh. Después la relación transatlántica con los Estados Unidos. Y después, en términos de seguridad internacional, es muy importante tener en cuenta una cosa, que Francia es una potencia nuclear. Y es una potencia nuclear que desarrolló su poderío nuclear con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial bajo una tesis independentista y de cierta autonomía de acción en la vida internacional, que fue las tesis que defendió el general de Gaulle, que uh-huh, en 1966 se retiró de la OTAN. Y Marine Le Pen ha dicho que ella es golista porque también quiere retirarse de la OTAN. Lo que pasa es que el contexto de los 60 es muy diferente al de hoy. En aquel entonces, los franceses, los gaullistas, tenían una duda sobre los Estados Unidos. Pensaban que si la Unión Soviética invadía Europa, todo el mundo pensaba que había un paraguas nuclear norteamericano que protegía Europa. Si Rusia invade Europa, o la Unión Soviética en aquel entonces, los Estados Unidos van a reaccionar atacando a Rusia, pero había algunos franceses y mucha gente en Europa que decía, no, porque se van a jugar que los destruyan los rusos y una guerra nuclear con Rusia por Europa. Entonces el general de Gaulle lo que sostuvo, no,
para no jugarnos esa carta, mejor tengamos nuestro propio arsenal nuclear. Y desarrollaron el arsenal nuclear y hoy lo tienen. Y es un arsenal nuclear moderado, pero con el cual, con 500 bombas nucleares, usted le puede hacer daño a cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces, en el Consejo de Seguridad de la ONU, si hubiera surgido Marine Le Pen como presidenta francesa, hubiera sido posible, por ejemplo, que existieran alianzas dentro del Consejo de Seguridad para que los vetos que vemos ahora rusos y chinos podrían haber sumado también a Francia. Sí, pero eso es hipotético porque no ha llegado la señora. No le quiero decir la frase tradicional mía, ¿verdad? Porque sé que a usted no le gusta. Pero, no, me divierte. Sí, pero entonces... después de que usted siempre me contesta con esa frase, he aprendido a preguntar diferente, usted sabe. Sí, porque pregunto, ¿y usted qué cree? Sí, porque es hipotético, es decir, es contrafactual, ¿verdad? Porque la señora no llegó, ¿verdad? Es decir, sí, por supuesto. Digamos, por ejemplo, lo vemos muy claro con las cosas que decía Trump. Decía que le iba a poner unas tarifas a China, que iba a ser duro con China, y resulta que la familia de Trump, primero, Trump invita al señor Xi Jinping a Mar-a-Lago, no se hacen un amor, pero tienen una relación correcta en esos días. Y ese día permiten el ingreso de las marcas de Trump. Sí, y ayer la familia Jared Kushner anuncia un programa para atraer chinos inversionistas a cambio de una visa en los Estados Unidos, y están en esa bronca en estos momentos. Claro. O sea que una cosa, mire, alguien lo repetía estos días, decían que la gente hace campaña en poesía, pero llega el momento en que tiene que gobernar en prosa, ¿verdad? Y a Trump le ha pasado esto, es decir, hay una serie de cosas que suena muy bonito una campaña y que se pueden decir, pero hacerlas después, la cuestión del veto migratorio, nunca se imaginó que los jueces federales lo iban a parar, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que con la señora Le Pen podría eventualmente haber pasado esto, es decir, un lenguaje muy radical, poético, ¿verdad?, para sus barras, y de pronto llega el momento de la realidad y se encuentra con que no puede aliarse tan intensamente con Rusia, ¿verdad? Le recuerdan en Twitter, Volcán Poás dice, si la abuela de don Constantino tuviera ruedas, sería carreta. Ese es el dicho para nuestros fieles oyentes. Sí. El fiel oyente, puede ser. Absolutamente, el Poás es fiel oyente. Vamos, Francia dice, yo en la primera vuelta me hubiera decidido entre Hamon y Macron. Las propuestas de Hamon, se dice Hamon. Sí. Del ingreso universal y lo de los impuestos a los robos me sonaron interesantes, pero ni a las empresas ni a los socialistas en caída libre como Hollande les pareció aquello. Dice otro tuitero, Macron tiene que ser fuerte contra May de Gran Bretaña, sí. Ni tampoco tiene una formación proeuropea, hablando justamente de los franceses de origen islámico. Marcelo Guevara dice, fue todo un mensaje ver a Macron victorioso caminando por la plaza del Louvre con el himno de Europa de fondo. El contenido simbólico de esa caminata y la música ese fue el mensaje, ¿verdad? Sí, dice Mastica, don Constantino, qué orgullo su distinción. Sí, yo debo decir que estoy orgulloso. Lo sé. Sí. Y estoy orgulloso y tocado emocionalmente, porque bueno, es un país que me dio una beca, me mantuvieron 4 años estudiando allá con su beca y con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, hice amigos, me desarrollé como universitario y guardo, yo me fui ahí, Randall, de 23 años. Imagínese. Pasé hasta los 27 años y medio, casi 28. Casi 5 años allá. Sí, marca. Sí, por supuesto. Que de hecho, vamos a ver, pasamos por inmigración, pasamos por política, pasamos por Rusia, pasamos por Estados Unidos. Sí. En cuanto a la Unión Europea, queda claro que Marine Le Pen quería salirse de la Unión Europea. Eso estaba claro, y el euro. Sí. Vamos a ver, démosle la vuelta un momento a la tortilla. ¿Cuál era la posición de la Unión Europea respecto a las elecciones en Francia? Bueno, ellos no podían tomar una decisión porque son varios órganos, están ahí el Consejo de Europa, la Comisión Europea, etcétera. Está el señor Juncker, que sí tomó el presidente del Consejo de Europa, y tomó una decisión clara a favor de Macron, pero con
con prudencia, porque ¿qué hubiera pasado si llega la señora Le Pen y hubieran tenido que conversar con ella? La Unión Europea, ese es un tema a conversar, ¿verdad? Porque yo creo que los nacionalistas xenófobos y la misma gente del Brexit tienen alguna razón en la crítica a la Unión Europea como burocracia. Es decir, ¿cuál es la razón? De que es una estructura burocrática que funciona en Bruselas y que tiene un peso muy fuerte en determinar regulaciones, por ejemplo, de tipo industrial, de tipo comercial, y son personas que no tienen una legitimación democrática en elecciones inmediatas. Inclusive hay una expresión acuñada, esos burócratas se les llama los eurócratas. Están ahí en Bruselas, tienen un gran poder, pero no pasan por una fuerte legitimación ante las urnas. Entonces, lo que se quejaban, por ejemplo, los productores en Gran Bretaña, había alguna razón de que ponían una serie de regulaciones absurdas sobre los productos, sobre el consumo, y entonces la gente percibe en Europa de que muchas de estas regulaciones y en muy diversos campos, no solo en la producción, no eran consensuadas con las poblaciones, que la idea de Europa era una idea burocrática y no una idea democrática. Y la gente que escribe sobre esto, yo acabo de leer un libro muy interesante de un exministro de Relaciones Exteriores de Francia que se llama Hubert Védrine, y fue un ministro importante, y él dice que hay que renovar la Unión Europea, hay que introducir mayores mecanismos de legitimación democrática de la acción de la Unión Europea para que la gente acepte más eso. Y una gran crítica también es de que usted vio que Macron salía en los actos con la bandera de la Unión Europea, tocan la novena sinfonía de Beethoven, la Oda de la Alegría, que es el himno europeo. Pero la Unión Europea ha olvidado de que Europa tiene identidades nacionales. Es decir, probablemente en Francia los franceses se sientan europeos, pero se sienten ante todo franceses. Los holandeses se sienten franceses, los alemanes se sienten alemanes, y la Unión Europea como burocracia ha descuidado esa parte identitaria, y eso ha provocado la reacción de la cual beben los Le Pen, los Brexiter en el Reino Unido. En el Reino Unido, y algunos nacionalistas como Víctor Orbán en Hungría, o como los gemelos Kaczynski en Polonia. Que justamente descuidar las identidades nacionales es un poco lo que le ha pasado factura a los procesos integracionistas de los últimos siglos. Claro, es decir, porque eso no desaparece de la noche a la mañana. Es decir, porque usted crea una estructura de arriba a abajo, y todo el mundo la firme, es decir, uno no se deja de sentir costarricense. No. Igual que la formación de la identidad. De hecho, para ir a la pausa, pero voy a contarle una breve historia personal, pero que me permitió reflexionar sobre esto de la construcción de la identidad. Un día estudiaba con mi hijo de 11 años la campaña nacional del 56-57, y una de las consecuencias que traía escrita a lápiz en el cuaderno era aumentar la identidad nacional, ¿verdad? Entonces me decía, ¿y esto cómo se entiende? Me decía ¿con qué se come? Matías de 11 años. Entonces yo le decía, bueno, es que imagínate que la República de Costa Rica se generó 8 años antes, en el 48, antes que éramos. O sea, ¿cómo nos sentíamos? ¿Vos cómo te sentís? ¿Vos te sentís costarricense? Sí. Bueno, la gente de aquella época, antes de 1821, seguro se sentía centroamericana, no necesariamente costarricense. ¿Cómo ir fomentando, digamos, la identidad? O se sentía colonizada por España. O España, sí, exactamente. Sí. Pero la construcción de la identidad y después el respeto de las diferencias de identidad son muy complicadas. Y es que la identidad es una realidad psicosociológica, ¿verdad? Sí. Que se fundamenta sobre ciertas características sociales, lengua, religión, historia. Hey, Randall, ¿usted sabe cuántos éramos los costarricenses en 1821? 50,000. 61,000. Sí. O sea, éramos una colección de aldeas donde el sentimiento de pertenencia a una nación hubo que edificarlo, se edificó con la guerra,
del 56, pero también después con toda la construcción institucional a finales del siglo XIX. Así es, lo que a inicios del siglo XX nos permite sentirnos costarricenses. Chicos. ¿Usted alguna vez lloró en Francia escuchando el himno nacional o viendo la bandera de Estado? Yo lo admito, a mí cuando yo estoy fuera del país y escucho el himno nacional, me llena de un sentimiento de nostalgia. Yo lo tengo profundamente. O cantar la patriótica. Bueno, cantar la patriótica, sí, es tremendo. Más que el himno nacional, inclusive, Sí. en mi caso. Bueno, ¿eso por qué pasa? Porque nos sentimos costarricenses. Porque hemos construido identidad. Así es. 2:51, vamos a la pausa. Regresamos para hablar de Emmanuel Macron en lo particular. Nada más déjeme una reflexión final antes de hablar de Macron, don Constantino. Leía en un análisis del País ayer o antier, no recuerdo, que el voto del 66% para Macron pudo no haber sido en apoyo a Macron, sino para que Le Pen Rechazo llegara. a Le Pen. Sí. Es posible. Es posible. Tendrán que hacer exámenes de eso. Es decir, supuesto. digamos, un buen encuestador se metería en ese universo y les preguntaría, bueno, ustedes tantos votaron por Macron, ¿votaron por él o votaron por la señora? Sí. Y yo creo que habrá un porcentaje importante que votaron en contra de la señora. Habrá que hacer una investigación cualitativa. Ya lo están haciendo. Yo me iba a ofrecer. No, yo por ejemplo, si usted entra al periódico francés Le Monde, ya hoy hay encuestas en ese sentido, y hay un tema interesante que podríamos hablar después, que es cómo se distribuye el voto territorialmente, que yo vi usted que tenía ahí unos mapas encuestas, sí. que son, y los resultados electorales, porque hay disparidad de cómo se distribuyen los que votan por Macron y por Le Pen. Y me interesan las elecciones parlamentarias, que ya vienen. Sí. Que me parece un modelo muy, muy interesante, que las elecciones parlamentarias sean tan seguidas después de las presidenciales. No sé, se me ocurrió un poco... Evita a los presidentes de minoría. Así es. Bueno, sí, los evita o los consolida. Claro. Sí, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, me pareció un ejercicio interesante. Yo me puse a pensar ayer sobre, cuando estaba preparando este programa, qué pasaría si quisiéramos elecciones presidenciales en febrero y elecciones de diputados en mayo, ya sabiendo quién es el presidente. A mí me gustaría más así. A mí también, pero bueno, son las dos. A mí me gustaría un montón de cosas diferentes. No nos encontraríamos con la situación de presidentes minoritarios tan repetidamente. Podría presentarse, ¿no? Sí, seguramente. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Don Constantino Urcullo, nuestro analista internacional, nos acompaña esta tarde hablando de las elecciones francesas. Dice, bueno, CR, todo eso de la Unión Europea suena muy bonito, pero está muerta, y al euro también máximo le doy 5 años. Dice Poaz, entre más abiertos se requiere reforzar al mismo tiempo la identidad y exponerla para buscar tener más embajadores. Adolfo dice, ya hacía falta don Constantino y los matices internacionales. Y creo que vi un tweet en el mío que me llamó la atención. Voy a abrir mi Twitter un segundo, porque me llamó la atención un mensaje y no quería dejarlo pasar por alto antes de hablar de Emmanuel Macron y confirmar si efectivamente son outsiders de la política francesa. Vamos a ver en mis menciones. Un momentito, les pido por favor, aquí estoy viendo las menciones. De PRI, se llama Pli Zanca, que dice, ¿cómo aprende uno escuchando matices? Gracias. Gracias, Pli, pero no es por mí, es por los invitados, particularmente hoy por don Constantino Urcullo. Emmanuel Macron tiene una historia interesante. Muy interesante. En lo personal, hay gente que dice que es que los medios internacionales, porque lo leí en El País, desvían la atención hacia la figura de la esposa, que creo que es 25 o 30 años mayor que él. Pero es una 28 historia, años. Pero es una historia bonita. Es una historia muy linda. Sí, es una historia muy linda. ¿Podemos recordarla? Él fue alumno de la señora en la secundaria. Cuando tenía 15 años, se enamoró perdidamente de ella. Los papás lo mandaron a estudiar a París, a ver si se le olvidaba el enamore, pero cuando regresó de París, regresó ya mayor de edad y le dijo a la señora que se iba a casar con ella, y volvió a París a estudiar a la Escuela Normal Superior, que es una de las escuelas no a la Escuela Normal Superior, a la ENA, a la Escuela Nacional de Administración, que es una escuela de élite estatal en Francia. Y bueno, pasados los años, se logra casar con la señora, la convence que deja al marido y se casa con una mujer 28 años mayor que él. Bueno, si esto hubiera pasado, lo normal es que hombres mayores se casen con mujeres menores, pero en este caso fue
a la inversa, un muchacho brillante que pasó por las mejores escuelas y logra convencer a su profesora de literatura que se case con él. Y es una historia lindísima. Sí, es una historia, pero además vamos a ver, la política, y creo que lo hablamos en el último programa que estuvo usted, creo que fue, que la política no es solo una cosa de raciocinio. De hecho, me animo a pensar que lo menos que pesa a la hora de escoger, por ejemplo, por quién votar, es el raciocinio, sino que pesa mucho la empatía y lo emocional. Macron se ve un tipo buena gente, de una historia muy bonita, y me recuerda tal vez al primer ministro canadiense. Sí, hay gente que ha hecho ese paralelismo. Ahora, este es un hombre muy centrado en los estudios, después fue banquero, sí. Y después fue el ministro de Economía del actual presidente durante 2 años. Se le rebela, se va y forma su propio partido al margen del Partido Socialista. Él se define como un social liberal, o sea que tiene preocupaciones de política social, no solo todo lo resuelve por el mercado. Hoy la señora Merkel dijo que le gustaba, o Juncker, no sé quién fue que lo dijo, que le gustaba a Macron porque era partícipe de la teoría de la economía social de mercado, que es digamos así, la ideología oficial de la democracia cristiana alemana, donde se reconoce que el mercado es muy importante, pero que tiene limitaciones y que hay que solucionar las limitaciones del mercado con política social y con el marco jurídico y el acuerpamiento estatal. Pero no se van a los extremos. En ese sentido, Macron es un centrista, y su historia personal a mí me parece realmente apasionante, ¿verdad? Inclusive hay un meme que ha circulado por ahí bromeando con Le Pen y con Macron. Dice que esta es la elección más freudiana de la historia de Francia, porque resulta que una candidata mata a su padre, porque Marine Le Pen elimina a Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional. Uh-huh. Eso es un elemento freudiano importantísimo. Uh-huh. Y que el otro candidato se casó con su mamá. Una mujer 28 años, podría perfectamente ser la madre de él, ¿verdad? Sí, pero además vamos a ver, todos los que hemos pasado por secundaria, yo supongo en algún momento hemos... Yo es que no tuve maestras, sino eran curas, ¿verdad? Y no me hubiera gustado enamorarme de ninguno. Pero a todos en algún momento nos tuvo que gustar alguna profesora o alguna maestra. En su caso no está bien. Pero digamos, en el resto de los casos... Nosotros solo teníamos una maestra mujer en todo el colegio, ajá, que era la profesora de artes plásticas. Y de veras que me acuerdo, era una pelirroja maravillosa. Ajá. Y todos estábamos enamorados de ella. Ahí está. Sí. Bueno, el detalle. De lo que habla de Emmanuel Macron, además, es de un hombre muy joven que lucha por un amor, ¿verdad? Y que efectivamente a largo plazo lucha y lo consigue. Yo no le conocía esa dimensión romántica a usted, Randall. Me extraña, don Constantino. Lo veo muy romántico. ¿Sí le parece? Sí, pero es bonito eso. No, claro. ¿Qué sería no la vida sin romanticismo? No todo es cerebro, ni todo es nada más política, ¿verdad? Hay otras dimensiones. ¿Qué hace latir el corazón más fuerte? ¿El romanticismo, nada más? Claro, no, el amor. ¿El amor? Viva el amor. Que viva. Ok, él después llega a ser ministro de Economía. Sí. ¿Verdad? Pero hasta ese momento lo podríamos considerar un outsider de la política. Hasta ese momento sí. Lo que pasa es que ahí en el momento es como hay gente que aquí se presenta como candidatos que vienen de afuera y que no tienen nada que ver y han sido ministros. Uh-huh. Han sido ministros, han estado metidos en partidos, han dado apoyos a precandidatos, ¿verdad? De ahí, eso lo hace a uno meterse de alguna manera en la clase política. Él no estaba incontaminado de política partidaria, uh-huh, pero se apartó de la política partidaria. Hizo un poco, el paralelismo es lo que hizo Tom, ¿verdad? Y Tom tenía un poco más de pedigrí político porque había sido ministro y diputado, pero Otón se aparta de su partido, se sale, sí, y funda otro partido. Esto nos dice algo, ¿verdad? De que los sistemas bipartidistas se pueden acabar y que así como los partidos nacen y crecen, también mueren y vuelven a nacer y crecer otros partidos. Esto fue lo que hizo este señor. Sí, absolutamente. ¿Cómo se llama el partido de Macron? En Marcha. Sí, pero en francés, ¿cómo se dice? En Marche. En Marche. Sí. Ok. Tiene un año. Tiene un año. Otón lo hizo en 7 meses. Este señor le tomó un poquito más, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero es que a veces tendemos a pensar, los ciudadanos en general, que la vida política en la que nos enfrentamos, en la coyuntura de nuestra vida, es la que ha sido permanente. Sí, ¿no? Y que eso no se acaba. Ahora, él tiene un reto ahora, es un partido joven.
En Francia, como lo decía usted al retirarnos, ahora vienen las elecciones legislativas en el mes de junio. Y en esas elecciones legislativas él tendrá que sacar una mayoría suficiente para no quedar, al no tener partido, como un presidente débil y que los otros partidos establecidos saquen más votos que él y le pongan límites a la acción gubernamental. Sí. Lo veía riéndose con un Twitter ahí. Sí, con un tweet. Es que empezaron a mandarnos por Twitter de las profesoras que estaban enamorados en el colegio. ¿Ah, sí? Marco Peña, voy a ver si me lo mandó público, porque si me lo mandó por privado no puedo. Sí, es que dice Marco Peña, la profe de español del Monseñor Rubén odió ver a Mayra en 1979. Eso nos habla que detrás de los personajes y del escenario político hay humanidad, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante. Claro, que muchas veces nos hemos olvidado de... Y queremos santos o impolutos o inmaculados, y no de ahí el ser humano está lleno, ¿sabe de qué está lleno? De matices. De matices, claro. De matices, por eso se llama así el programa. Dice Armando Soto, super programa, escuchar a don Constantino es delicioso porque pregunta por qué ataca el terrorismo tanto a Francia. Bueno, porque mire, hay dos cosas. Tienen una población minoritaria de inmigrantes de origen musulmán. Deben haber 4 o 5 millones de esas personas en Francia. Y Francia se ha comprometido militarmente en contra del Estado Islámico en Siria. Los aviones franceses bombardean a las tropas del Estado Islámico y luego Francia lleva la vanguardia en el ataque a los grupos yihadistas en Mali, en África. Entonces, eso es una respuesta que le dan los yihadistas al involucramiento internacional de Francia en contra de su proyecto. Pero también volvemos al otro tema. Estas son poblaciones minoritarias marginadas que tienden a encontrar en el yihadismo algún tipo de reivindicación de esperanza a su condición de oprimidos, y entonces creen muchos de estos muchachos que entran a la religión de que con esa militancia religiosa, con entregar su vida, van a llegar al cielo. Gracias. En un minuto hizo el resumen a nuestro querido Armando Soto, que es un fiel oyente de Matices. Vamos a ver, ¿por qué el pueblo francés, los ciudadanos franceses, no lograron caer en las garras de la internacional populista? Porque bueno, tienen ahí muy cerca, Gran Bretaña cayó con el Brexit, Estados Unidos cayó con Donald Trump. ¿Qué hizo diferente a los franceses? Cultura política en el sentido de, no de superioridad, sino de que ese es un país que tiene 2 siglos de respirar política, y donde el debate político es muy, pero muy, muy intenso. Ha experimentado revoluciones políticas internas. Por ejemplo, yo llegué a la conclusión de esto estando aquí en la Universidad de Costa Rica, que leí Las luchas de clases en Francia de Carlos Marx, un libro que vale la pena leer, y donde Carlos Marx analiza las revoluciones de 1830, 1848 y 1870 en Francia. Francia es un país que respira política, donde las batallas políticas son permanentes y la gente... le pongo un ejemplo. Yo, estando allá, yo me hice amigo del cartero, porque en ese entonces no había tweet, no había correo electrónico, entonces yo... suspiraba por las cartas de mi mamá cada 15 días. Entonces yo me levantaba en las mañanas a abrir la casilla del edificio de apartamentos a ver si me había llegado carta de mi mamá. Entonces, y le preguntaba al cartero. Entonces me hice amigo del cartero y un día me invita a la casa. Un cartero. Vivía en un apartamento pequeño, solo, era un hombre solo, y el apartamento estaba tapizado de libros. Y Gerard era un lector, pero loco de toda la literatura política, de historia. Es un país que está metido en la historia política desde hace más de 2 siglos con una gran intensidad. Entonces, no es lo mismo la cultura política francesa, acostumbrada a eso, que, por ejemplo, los granjeros del medio oeste norteamericano, a los que los convence un predicador fanatizado, ¿verdad? Entonces,
ahí hay una defensa en eso, y yo creo que también hay un elemento de miedo. Marine Le Pen era un salto al vacío. Dejar la Unión Europea, dejar la OTAN, aproximarse a Putin, que la gente lo percibe como un líder autoritario y autocrático, separarse de Alemania. Es decir, Europa ha estado en paz durante 70 años más. ¿Por qué? Porque franceses y alemanes se perdonaron mutuamente. A mí todavía me queda una imagen en la mente, que fue ver al presidente alemán, al canciller alemán Helmut Kohl y al presidente francés Mitterrand en una ceremonia hace unos años agarrados de la mano. Países que se habían entrematado en dos guerras, de pronto se reconcilian, promueven la integración europea. Entonces, la gente un poco en Francia le tenía miedo a volver a la época de confrontación con Alemania, de abrirle el espacio a los rusos, de separarse de su historia tradicional. Pero eso significa que los principios de libertad, fraternidad e igualdad, que hoy suenan muy bonitos, y a los que le costó sangre a Francia llegar a estos principios, don Constantino, no son solo lindas palabras de la Revolución Francesa, sino que efectivamente podríamos considerar a Francia como la cuna de esos principios solidarios en el planeta que todavía hoy se respira en Francia. Claro, y no son principios metafísicos, acabados, sólidos, sino hay un progreso. Así es. En la conquista de esos principios permanentes. Fíjese que, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que los franceses se manifiestan mucho en la calle, desde las revoluciones del siglo XIX hasta el día de hoy. Yo cuando estaba allá me llamaba la atención cuando había alguna discusión de fondo, la izquierda desfilaba de la Plaza de la Bastilla a la Plaza de la República, cientos de miles de personas, y al día siguiente, en respuesta, la derecha desfilaba por los Campos Elíseos, cientos de miles de personas. Es un país donde la gente está politizada. En las generaciones nuevas eso puede haber cambiado un poco, pero digamos, esto se puede ver reflejado de alguna manera en los porcentajes de abstención recientes, pero son porcentajes de abstención 24%, 24%. En los Estados, es récord. Sí, y es récord. En los Estados Unidos el porcentaje de abstención es más del 50% o cercano al 50%. Es decir, son sociedades donde la participación política tiene un papel importante. Entonces, el populista, que es simplista, que es una retórica vacía de crear enemigos de la nada, de criticar a todo el mundo, de ofender a todo el mundo, se encuentra con una racionalidad de la gente como la de mi cartero, que tiene la capacidad de analizar ese discurso, de construirlo y contraargumentar en un sentido totalmente diferente. Sí, es una sociedad súper interesante. La francesa sin duda alguna, porque además tiene una memoria histórica particularmente fuerte. Alemania lo invadió en la Segunda Guerra Mundial. Ocupó. Sí, y lo ocupó París. Y los franceses tuvieron que huir de Francia y ser entonces inmigrantes en otras tierras. Esa memoria histórica no se olvida. Don Constantino, hoy se asume. Mire, le voy a contar una anécdota que conté en mi discurso al recibir la Legión de Honor. Yo hace 2 años me invitaron a un seminario sobre seguridad internacional organizado por el gobierno francés, y el seminario era en la Escuela de Guerra. La Escuela de Guerra está en los Campos de Marte, y nos llevaron a darnos los diplomas en el despacho del director, un general que había sido comandante de submarinos nucleares. Imagínense el tipo de preparación. Y yo veo que hay un espejo lindísimo. El general despacha en el escritorio donde despachaba el emperador Napoleón. Y yo veo que hay un espejo enorme, divino, arriba, que tiene un balazo. Entonces yo le pregunto al general, ¿qué es ese balazo? Es de la época de la ocupación, cuando ustedes resistieron contra los nazis. No, dice, viene de más lejos. ¿De dónde viene? De la Comuna de París en 1871, que fue cuando las masas se rebelaron contra el Estado y el ejército tuvo que sofocar a sangre y fuego esa rebelión. Y entonces ahí atacaron la Escuela de Guerra y ahí está el balazo. Es decir, en otro país quitan el espejo, lo arreglan y se olvidan. Los franceses están acostumbrados a asumir su historia, cada uno con su narrativa, pero entonces esas son narrativas que entran
en contacto y en fricción permanentemente. Entonces, cuando hay discusión política, es muy difícil que un loquito llegue fácilmente. Que de hecho, le voy a confesar una cosa, cuando Francia es blanco de los ataques terroristas, lamentablemente a mí me encanta escuchar las conferencias posteriores de los presidentes franceses, en este caso de François Hollande, porque lo hace con la autoridad, digamos, de ser duros contra el terrorismo, de investigar hasta las últimas consecuencias, de tener una policía profesional investigando, pero nunca he escuchado yo a un presidente francés, ni a François Hollande, por supuesto, decir, arremeter, digamos, sectorialmente contra alguna de las poblaciones francesas, sino que él dice, tenemos que recordar la fraternidad, tenemos que ser punta de lanza, no nos van a meter miedo para vivir con miedo, somos una sociedad libre. Esas frases que podrían sonar a campaña política realmente están instauradas en el ser francés. Porque entienden que el problema es político. Sí. Es decir, no es un problema de crear un nuevo código penal, sí, ni de perseguir a los hijos de los inmigrantes, sino entienden que hay que derrotarlos con la cabeza, no metiendo a la cárcel irracionalmente a la gente. Claro, ahora viene el detalle, vienen las elecciones parlamentarias francesas. Es lo más importante. ¿Verdad? Es importantísimo porque Marine Le Pen, aunque perdió las elecciones presidenciales, en la primera ronda tuvo una altísima votación a su favor, don Constantino. Y en esta también, 1/3 de los franceses votan por Marine Le Pen, más de 10 millones de votos, y entonces eso se va a reflejar en las elecciones parlamentarias, y además tiene un partido constituido de muchos años, populista, pero consolidado, de extrema derecha, pero consolidado. El señor Macron tiene un partido que nunca ha probado suerte en las elecciones parlamentarias. De aquí al 11 de junio, que es la primera vuelta, tendrá que aplicarse. Hoy estaba leyendo en un periódico francés, tiene que rellenar yo no sé cuántos de cientos de candidaturas, y probablemente de la nada. Y los otros partidos establecidos, como el Partido Socialista, el Partido de los Republicanos del centro derecha, ya tienen sus estructuras locales. Y es que para una elección legislativa la estructura local cuenta. Recordemos que esto fue una elección nacional muy focalizada. Ahora, él tiene una ventaja en esto. Digamos, si él pierde esas elecciones parlamentarias, le va a ser muy difícil la tarea. Hoy vi la encuesta, sus candidatos van a gozar como un 24%, más o menos, que era lo que él tenía. Pero, obviamente, con un 24% no tiene la mayoría en el Parlamento, va a ser un presidente minoritario. Pero la ventaja que hay en el régimen francés es que es un régimen semipresidencial. El presidente tiene más poderes que un régimen parlamentario, y tiene un poder importante, y es de que si pierde las elecciones y se le paran en escoba los partidos opositores, él puede disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones, y puede que las pierda y se mantenga en la misma posición, pero se juega el chance de lograr construir una nueva mayoría si logra venderle al país que se le están parando en escoba y que no lo dejan hacer su tarea gubernamental. Claro, pero lo interesante, vamos a ver, es que a veces somos muy papistas, pero si pusiéramos el escenario en Costa Rica y escogiéramos presidente en febrero y un mes y medio después escogiéramos diputados, le da chance al presidente durante ese mes y medio de pedir que voten por sus de juzgar sobre sus resultados favorables. Así es. Y decirle, demen todo para poder yo gobernar. Aquí el presidente queda y se acabó la campaña para favor de nadie. Ya tenemos varios gobiernos de presidentes en minoría parlamentaria. Y el más dramático ha sido el caso de don Luis Guillermo, ¿verdad? Tiene la segunda minoría en la Asamblea Legislativa y no tiene los suficientes diputados para hacer pasar su proyecto. Don Constantino, pero además desplazamos, digamos, la negociación política al ámbito privado. Es decir, cuando usted, el 1 de mayo, cuando usted formalmente le exige a Casa Presidencial que no se meta en las elecciones del directorio legislativo, todos sabemos que van a tener que meterse en las elecciones del directorio legislativo. Y que se mete por debajo. Y que se mete por debajo, porque tienen que meterse, porque si no, no podría gobernar. Entonces desplazamos esa negociación política a ámbitos privados, cuando tal vez podría ser mejor mantenerla en ámbitos públicos, permitiendo
justamente que se meta el ministro de la presidencia a negociar los términos del 1 de mayo para tener un directorio a su favor y entonces es más transparente. O lo mejor, someterlas al soberano. Es decir, si yo necesito fuerza legislativa, voy y llamo una elección después de la elección de febrero y le digo a la gente claramente, miren, yo gané la elección, pero yo necesito que me den los instrumentos para gobernar. Vamos a una elección y voten por mi partido. Es normal, eso ocurre en muchos países en el mundo. Lo que pasa es que todavía conservamos instituciones arcaicas en ese sentido. Le pregunta, vamos a ver el mensaje, Miguel Carabaguías. Le pregunta don Constantino, ¿qué considera usted de cuánto ha crecido la extrema derecha en Francia? Es muchísimo. Vea las elecciones del año 2002 el presidente Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen. Ganó, papá de Marín. ¿Qué? El papá de Marín. Ganó 82-17. Y la señora duplica en segunda vuelta los resultados de su papá, porque saca el 33.8% de los votos. Ha crecido significativamente la extrema derecha en Francia. Sí, vamos a ver, para que no me responda lo de su abuelita, ¿cómo avisora usted la elección parlamentaria en Francia? Bueno, yo creo que los candidatos de la señora Le Pen van a tener buenas propensiones. Ahora, a ganar, lo que sucede es que esos candidatos están sujetos al mismo sistema de segunda vuelta. Entonces, van a provocar una oposición en segunda vuelta. El sistema parlamentario francés ha cambiado y entonces no pasan, bajo ciertas condiciones, no pasan solo 2, sino que pueden pasar 3 y hasta 4. Entonces, probablemente, si sacan creo que es el 12.5, tienen derecho a ir a la segunda vuelta. Entonces, creo que va a tener buena cosecha la señora Le Pen y sus candidatos. Los otros partidos que conservan su estructura intacta, porque por ejemplo la centro derecha perdió mucho por los escándalos de su candidato de que le tenía empleos ficticios a su familia, pero la estructura está intacta a nivel local. Entonces yo lo que creo es que hay una duda sobre si Macron realmente va a ser capaz de traducir sus resultados presidenciales en un buen resultado en las parlamentarias. Habrá que esperar una semana y media para ver qué nos dicen las encuestas de cómo está la escogencia de voto en las parlamentarias, pero es difícil porque hay que preguntar circunscripción por circunscripción y son muy variadas. Y hay un tema ahí en esto de geografía electoral que es importante destacar. La señora de estas elecciones, la señora Le Pen, tiene gran votación en los sectores, en los territorios cercanos al Mediterráneo, en el sur de Francia, pero también en el noreste, donde hay un poco cansancio y decaimiento y declinar del sector industrial. La señora tiene implantación en áreas rurales, en esto se parece a Trump, y el señor Macron gana significativamente en los grandes centros urbanos. Son electorados muy, pero muy, muy diferentes. La última pregunta, nos quedan unos minutos. La juventud de Macron tiene 39 años, es el presidente más joven desde la Quinta República, que la fundó De Gaulle en el 58. Es que cuando yo puedo pensar, digo, por Dios, es un presidente de Francia casi de mi edad. Claro, es una responsabilidad. Tiene chances ustedes todavía, Randall. Va a pensarlo. Yo lo apoyo. Gracias, don Constantino. La cosa es que si la madurez le podrá jugar en contra a Macron. Bueno, le puede jugar en contra a la gente que le da pelota a ese tema de la juventud. Pero ya hay un hombre de 39 años, es un hombre formado, además formado en las mejores escuelas administrativas de la élite francesa y además banquero exitoso con una banca de las más importantes del mundo, la banca Rothschild. O sea, es un hombre ya probado con una carrera importante. Es decir, esto le haría falta a este país. Mire, ya aquí en este país ya nosotros jugamos, los que somos ya adultos mayores, se nos está acabando la cancha y hay que darle
el espacio a gente que ya va llegando a los 40 años, que es la edad de la madurez. Esto no es un chiquillo, es un hombre maduro ya. Bueno, igual Macron podría conseguirse un asesor como usted. Ojalá, pues yo estoy dispuesto a irme. Don Constantino, muchas gracias. Gracias a usted. Que de hecho yo le pedí le pedí a don Constantino que si podía escoger la canción, se me olvidó en el corte comercial, así es que al aire, ¿con cuál canción quiere cerrar? Me encanta una canción que es optimista de Louis Armstrong, It's a Wonderful World. It's a Wonderful World, es un mundo maravilloso. Don Víctor Castro está hoy con nosotros en controles, la versión de Louis Armstrong, porque hay muchas versiones de esa. Sí, hay muchas versiones de esa canción. El contenido es precioso, es un amor, es una canción de amor a la vida extraordinario, y hoy me siento poseído de esas pasiones. Sí, Sí, claro. De alguna forma le pegué el romanticismo esta tarde. Sí, pero por la vida. Es la pulsión de vida que me floreció hoy en la tarde. Yo siempre disfruto mucho, tengo que admitírselos. Los matices con don Constantino Urcullo.